preparemos en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Esta carta es corta, 3 capítulos, pero es profunda también. El Señor habla profundamente a la iglesia, a los pastores. Y podemos imaginarnos que estamos en la isla de Creta, ¿verdad? Porque ahí se escribió, ahí se envió la carta, en una isla que pertenece a Grecia, en el sur de Grecia, en Creta, y bueno, ahí se plantó una iglesia en la época de Pablo, y tenían que tener una iglesia organizada, buenos líderes y una conducta acorde a lo que recibieron y aprendieron. Eso es básicamente el propósito de la carta, ¿no es cierto? Buenos líderes, buena doctrina, buena conducta de la iglesia. O sea, todos estamos involucrados. Y para eso siempre debemos recordar todo lo que fuimos, todo lo que hizo Cristo y lo que debemos hacer. Debemos recordar siempre. Una vez vi a una mamá volviendo de una iglesia, había terminado el culto y la mamá volvía, terminó todo, yo me quedé más, estaba en otra iglesia, me quedé un poco más y volvía. O sea, tenía curso a la tarde otra vez y volví otra vez a la tarde a la iglesia, y la madre volvía a la tarde, fue el culto a la mañana, y casi a la tarde, a la siesta, volvía la mamá desesperada y entró en la iglesia, recorrió y le encontró a su hijo. Se había olvidado de su hijo a la mañana. Subieron todos los chicos y faltó uno. Después supe la historia, se fue y vino, y yo medité, dije, esto a mí nunca me va a pasar. ¿Para qué? Nunca digas nunca. Yo no soy así, yo tengo buena memoria, esto creo que no me va a pasar, a olvidarte de tu hijo. Bueno, resulta que hace algunos años yo me olvidé de mi hija, de buscarla en el colegio. Y me pareció raro, yo estaba con mi tereré tranquilo, y llega mi hija con una compañera y me asusté porque era chiquita. Y había que caminar por la calle. Y me sentí tan culpable, tan mal padre por ahí. Nos olvidamos. ¿Qué lección aprendí? Que nosotros nos olvidamos las cosas, a veces, ¿no es cierto? A veces nos olvidamos. Nos olvidamos aniversarios, cumpleaños, documentos, lecciones, muchas cosas podemos olvidarnos. Pero si hay algo que recordar siempre, hermanos, es el Evangelio. Si hay algo que no debemos olvidarnos, es el Evangelio. Eso es lo que Pablo le está exhortando a Tito en el capítulo 3. Que se puede olvidar de muchas cosas, pero uno no se debe olvidar del Evangelio. Dijo un escritor anónimo, es imposible crecer en Cristo si te olvidas de cómo naciste de nuevo. Martín Lutero dijo, necesitamos escuchar el Evangelio todos los días porque todos los días lo olvidamos. Y es cierto lo que me dijo una persona, que estábamos hablando en el estudio bíblico de predicar a los perdidos, a los perdidos, y me decía esta persona, después del estudio, pastor, también debemos predicarle a los cristianos. Tenés razón, tenemos que predicarles el Evangelio a los incrédulos y tenemos que predicarnos a nosotros mismos el Evangelio, no para que seamos salvos, sino para que no olvidemos, amén, de lo que hizo el Señor en nuestras vidas. Y en esta introducción puedo preguntar, ¿por qué nos olvidamos del Evangelio? ¿Por qué motivo nos olvidaríamos de lo que hizo el Señor en nuestras vidas? ¿Cuáles serían las razones? Anoté 3.
Una es la comodidad espiritual. Creo que caemos todos en eso. La tendencia del creyente es a veces eso. Más los creyentes antiguos, los de más años. Parece que estamos cómodos. Voy a una iglesia de sana doctrina, tengo una biblioteca llena de libros cristianos. Está todo bien conmigo. No, soy cristiano, estoy seguro. No hace falta. Entonces, la comodidad espiritual puede ser peligrosa. Ya no busco más a Dios con fervor, puedo perder el primer amor inclusive. No estudio más la Biblia apasionadamente porque ya sé casi todo, o leí todo, o tengo años de cristiano. Entonces una comodidad espiritual puede ser. La otra es enfocarme en las cosas del mundo. Esa es otra tendencia del cristiano. Las preocupaciones y distracciones en las cosas terrenales. Un predicador de la Biblia dijo: no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, el mundo va a seguir su vida, el mundo va a cambiar la tecnología, van a aparecer nuevas modas, pero el mundo será mundo siempre. También Jesús dijo: no os afanéis, ¿qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Porque mi Padre hasta a los animales alimenta, a los pajarillos da de comer. Nos olvidamos a veces de versículos muy simples, ¿verdad? De cosas muy simples. Entonces nos enfocamos en el mundo, nos preocupamos igual que el incrédulo, nos preocupamos de las crisis económicas o políticas antes que descansar en el Señor por lo que pasa. El Señor de hecho avisó que va a empeorar el mundo, no va a mejorar. El mundo va a empeorar en su conducta moral. Va a mejorar en la ciencia, en la tecnología, y gracias a Dios por eso. Va a mejorar en la comodidad para el ser humano, herramientas, vehículos más cómodos, hogares más cómodos, todo bien eso. Pero el corazón del hombre es el problema. El corazón del hombre es el problema, por lo tanto, siempre va a haber distracciones y preocupaciones. Y tercero, la falta de gratitud hace que nos olvidemos del Evangelio. No somos agradecidos. Tenemos que hacer un examen de gratitud. ¿Cuán agradecido estoy con Dios realmente por su salvación, por las cosas espirituales que me regaló? Efesios 3. Todas las bendiciones espirituales en Cristo tenemos riquezas espirituales, todas por igual. Todos los creyentes tenemos las mismas riquezas espirituales y no somos agradecidos. Y también la falta de reflexión. Este tiempo, hermanos, es un ataque a la meditación. La tecnología, lo que pasa afuera no nos deja meditar un tiempito en la palabra del Señor. Apenas tenemos tiempo para leer. Leímos, pero la meditación lleva su tiempo también. Justamente por esas razones, la comodidad espiritual, las circunstancias del mundo y la falta de gratitud. Es por eso que Pablo, fíjense, vamos a ver, hermanos, Tito 3, 1 al 7. Pablo le va a recordar a Tito y a la iglesia, porque le dijo que le diga a la iglesia eso, que le diga a la iglesia. 3 recordatorios o 3 mandatos para no olvidar. Uno es que obedezcan a las autoridades. 2, que se acuerden del pasado, de dónde lo sacó el Señor. Y 3, que fuimos salvos por gracia. Por gracia. Vamos a ver el versículo 1 y 2. Tito 3, 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables,
mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es interesante, hermanos, que el primer recordatorio que les da a la iglesia es que se sujeten a las autoridades. Para marcar una diferencia con la población de Creta, que ya lo vimos, era una población hostil, rebelde. Históricamente, si leen la fundación de Creta, como es una isla, muchos ex convictos iban ahí a perderse, lejos de las ciudades. También anclaban piratas ahí para quedarse. Casi eran hombres sin ley en ese lugar. No había sujeción a las autoridades, cada uno hacía lo que quería. Entonces, ¿cómo marcamos la diferencia como iglesia? ¿Cómo debería marcar la iglesia de Creta la diferencia? Sujetándose a los gobernantes y autoridades. Qué interesante que en Romanos, Pablo le dice a los romanos que oren por las autoridades. Que oren como, orar y sujetarse, pero el énfasis es orar. Aquí ni les pide que oren, solamente que actúen, obedezcan a las autoridades, marquen la diferencia. Por el carácter de los cretenses, la falta de humildad, la falta de respeto de las personas, entonces deberían sujetarse a los gobernantes y autoridades. Eso implica también una sujeción a líderes cristianos también. A todo gobernante, a toda autoridad, porque la Biblia dice que toda autoridad fue puesta por Dios. ¿Hasta cuándo debe obedecer la iglesia a una autoridad? Mientras no atente contra la santidad de la palabra de Dios. Entonces me sujeto en todo a la autoridad, mientras no atente contra la palabra de Dios. Si el Estado me prohíbe predicar el Evangelio, no estoy obligado a sujetarme. Si el Estado me obliga a practicar cosas que van en contra del carácter mismo de Dios y la santidad de Dios, la iglesia no está sujeta, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí se aplica en ese sentido. Pero el resto de las leyes escritas, yo debo obedecer, debo sujetarme. La iglesia debe tener respeto a las autoridades y a los gobernantes e iniciar esa marcada diferencia con los que no son cristianos. Fíjense lo que dice después, versículo 1, que estén dispuestos a toda buena obra. Aquí dispuestos en griego más o menos es disposición para ayudar. La iglesia debe estar atenta para ayudar a otros, especialmente a los incrédulos. Otra forma de mostrar el amor de Cristo, demostrar que hemos sido cambiados y que el Señor está con nosotros, es estar dispuesto a toda buena obra, es estar dispuesto a ayudar, porque manifestamos la bondad de Cristo, dice un comentarista. ¿Cómo el incrédulo va a creer que Dios es amor y que nosotros amamos, tenemos el amor de Cristo y estamos dispuestos a amar? No diciéndole a la gente te amamos, sino mostrándole una acción de amor, una acción de amor, una obra de caridad. ¿Los cristianos hacen obras? Sí, hacemos obras. De hecho, debemos hacer obras. En cuanto esté a tu alcance, debemos hacer obras. Pero ya sabemos que no las hacemos para ser salvos. Amén. La salvación no es por obras, es por gracia. Hacemos obras porque ya somos salvos y queremos mostrar, así como Dios es generoso con nosotros, nosotros somos bondadosos también. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el amor de Cristo. Y eso marcaba toda la diferencia en la iglesia de Creta. Solo así podían decir los incrédulos, este grupo es diferente. Este grupo es diferente. La iglesia, hermanos, tiene escasez de testimonio hoy. La iglesia necesita tener otra vez buen testimonio.
buen testimonio. Jesús dijo que somos la luz del mundo. Por lo tanto, debemos reflejar esa luz en la oscuridad. Por lo anterior que les conté, la comodidad espiritual, soy mitad mundano, mitad cristiano, y la falta de gratitud, el foco no se puede iluminar bien. Hay como una oscuridad. Entonces Pablo le dice a Tito, sean sujetos a gobernantes y hagan buenas obras y no se olviden de eso. Fíjense lo que dice el versículo 1, recuérdales eso. Recuérdales, hermanos, somos la iglesia del Señor. No olvidemos eso. Cada uno somos parte del cuerpo de Cristo. Y somos la iglesia del Señor. La palabra dice que también somos columna y baluarte de la verdad. También dice que somos embajadores del Señor, representantes del Señor. Debemos representar bien al Señor. Entonces, Pablo entra con todo. Fíjense el versículo 1, sujétense a los gobernantes. De entrada, es como un decreto, como la primera medida. Sean una iglesia ordenada, sean una iglesia referente. Ya les di indicaciones de tener buenos líderes, buena doctrina, ahora las obras. Así son una iglesia completa, de buenas obras. Fíjense lo que dice el versículo 1, estén dispuestos, disposición, actitud para servir. Para servir. Qué bueno sería, hermanos, que hablen mal de nosotros, que hablen mal de la iglesia, pero mintiendo. Qué bueno sería que hablen mal, difamen de la iglesia, pero mintiendo. No que sea cierto lo que dicen de nosotros, ¿verdad? De los creyentes. Sería una buena noticia. Nos sujetamos a los gobernantes y estamos dispuestos para toda buena obra. Segundo, fíjense el versículo 2. Versículo 2, estamos en la primera parte todavía. Que a nadie difamen, también cuidar nuestro vocabulario, que no sean pendencieros, peleadores o busca pleitos, ¿verdad? Busca pleitos, sino todo lo contrario. Fíjense lo que dice el versículo 2, seamos amables, seamos amables. Aquí deriva de una palabra de amor también, amabilidad, mostrar amor. Seamos amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Se está refiriendo no a un comportamiento dentro de la iglesia que debe ser obvio. Aquí no está hablando Pablo necesariamente de que entre nosotros debemos ser amables, porque se supone que es un hecho. No necesitamos ni exhortar eso, ¿verdad? Entre nosotros sí, es natural que haya una buena conducta, porque es recíproca. Pero afuera es difícil. Y Pablo le está diciendo, sean amables con los incrédulos. Con ellos sean amables. Con ellos sean mansos. Muestren mansedumbre. Eso se puede hacer solamente en el Espíritu Santo, con el poder del Señor. Sean mansos para con todos los hombres. ¿Se dan cuenta cómo Pablo está queriendo marcar la diferencia y poner ya una directiva en la iglesia de Creta? Eso tenían que hacer. Pablo no está hablando de que hagan algún ministerio, hagan algo para impactar afuera. Vístanse de tal forma para que les reconozcan los de afuera. Hagan algo para que les vean. No, acá está hablando de actitudes del corazón. Sean mansos, estén dispuestos a buena obra, no difamen, sean amables, obedezcan a las autoridades y nada más. Así marca un cristiano la diferencia en cualquier lado, en cualquier lugar, en la familia, en la casa, en el trabajo, en la sociedad.
El primer recordatorio. El segundo, versículo 3. ¿Por qué, hermanos, Pablo da esa directiva? ¿Y por qué da este recordatorio otra vez? Porque nuestra tendencia es olvidarnos. Olvidarnos. Si dice recuérdales, es un mandato, es porque Pablo sabe que el ser humano olvida. De hecho, en la palabra dice que no seamos oidores olvidadizos también. Escuchamos el mensaje, pero recordamos hasta mañana lo que se predicó y después ya me olvidé y no quiero obedecer, ya me olvidé todo lo que se dijo. Versículo 3, nuestro pasado debemos recordar, hermanos, en el sentido no para entristecernos, sino para saber lo que éramos, dónde estábamos. Versículo 3, porque nosotros también éramos. ¿Por qué está diciendo eso Pablo? Porque la iglesia tal vez estaba asustando de la conducta de los de afuera. Hermanos, si ven el noticiero en este tiempo, si usted tiene problema del corazón, no vea. Si es 12:8 su corazón, sí. Porque lo que va a escuchar, o lo que se escucha hoy, hermanos, uno puede decir, sí, pero todo es amarillismo, pero es verdad, quiérase o no. Venda o no venda, están pasando realidades, cosas. Y uno puede decir, no, pero eso en Europa, no, en Paraguay, acá está pasando cosas terribles. La conducta de las personas, la manifestación del pecado de los niños, de las mujeres, de los hombres, de los ancianos, todos, hermanos, todos. Pero fíjense lo que dice Pablo, porque ustedes también, de hecho, Pablo se involucra, nosotros también éramos. Pablo también se involucra. Fíjense el versículo 3, porque nosotros también éramos, lo que está diciendo, como ellos. ¿Se acuerdan en versículos pasados? Pablo citó a un profeta o a un autor, a un referente de los cretenses siempre mentirosos. ¿Cómo éramos? Fíjense el versículo 3, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deseos carnales y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Por qué el ser humano hace cosas malas? Uno, por su naturaleza caída, y segundo, porque le odia al otro ser humano. Entre seres humanos nos odiamos. Esa es la realidad. Esa es consecuencia de la caída. Esa es la consecuencia de la caída. La Biblia habla de una muerte espiritual, Efesios 2. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos espirituales. Y esa muerte espiritual, hermanos, nos trae una condenación eterna al infierno. Lo que debemos recordar, lo que Pablo le dice a la iglesia que recuerde, es cómo eran antes. Condenados. Estaban condenados. También dice la palabra del Señor que éramos sujetos a condenación eterna, o sea, hijos de ira, igual que los demás, dice en Efesios. Éramos por naturaleza hijos de ira. Cuando dice hijos de ira es sujetos a condenación. Un grupo que va a ser condenado, eso significa. Y condenado por Dios mismo. Hermanos, no es Satanás el que condena al infierno a las personas, es Dios mismo el que condena, porque es el único juez. El único autorizado a condenar o salvar es Dios. En Romanos 1, lo habíamos hablado hace mucho tiempo, Pablo muestra el perfil de un pecador en Romanos 1. ¿Cómo es un pecador y lo que hace?
y termina de la peor forma Romanos 1, versículo 32. No solo son pecadores, no solo pecan, sino que se alegran en hacer, se deleitan. Entonces, fíjense, hermanos, cómo la iglesia debe recordar eso para ser agradecidos. Cómo debiéramos recordar la miseria o lo miserable que éramos. Por esa razón vino Cristo, porque fue grave lo que pasó. Para eso falta meditación. Hermanos, lo que pasó en el huerto del Edén fue devastador, fue muy grave. De hecho, fue lo más grave que pasó. Lo más grave que pasó fue ahí, en el huerto del Edén. Lo que pasa ahora es solamente consecuencia de lo que pasó en el huerto del Edén. ¿Una madre puede matar a sus hijos hoy? Sí, por lo que pasó en el huerto del Edén. Y cosas abominables que no quiero nombrar. Consecuencias de la caída en el huerto. Eso es lo que Pablo quiere que recuerde la iglesia. Fíjense lo que dice el versículo 3. Rebeldes, extraviados, insensatos, esclavos de deseo. Todo eso ya es consecuencia de la naturaleza caída. Eso es consecuencia de ser pecadores. Eso ya es consecuencia. Eso no tiene solución. No hay solución. Solo Cristo es la solución. Solo Cristo, hermanos. No hay terapia, no hay terapeuta, no hay especialista, no hay libros, no hay nada que pueda cambiar o alterar la conducta humana. No hay nada que se pueda hacer para mejorar este planeta. No hay nada, hermanos, a no ser que la gente venga a Cristo. De a uno, individuos. Vengan a Cristo y cambien sus vidas. Vengan a Cristo y cambien sus vidas. No hay nada que se pueda hacer, no hay forma. No es con dinero, no es con oro, no es con plata, no es con educación siquiera. No es con educación académica que va a cambiar las personas. No hay forma. Porque fue grave la caída y nadie puede solucionar eso. El hombre no puede repararse a sí mismo. El hombre no puede. Ni siquiera un hombre puede reparar a otro hombre, porque los dos están caídos. Los dos están muertos en sus delitos y pecados. No hay forma. Es por eso que Pablo les vuelve al primer recordatorio. Marquen la diferencia, porque así van a venir. Así pueden ver algo de Cristo, así pueden ver la luz. Así pueden ver la luz. Marquen la diferencia. Fíjense el versículo 3. Viviendo en malicia. Aquí se cumple lo que dice Génesis 6:5. Cuando el Señor decide traer el diluvio a la tierra, a la humanidad. En Génesis 6:5 dice que el hombre, su pensamiento es de continuo solo el mal. Solo el mal. Está hastiado ya Dios en ese sentido. Decidió traer el juicio, reservó a Noé y su familia para que de ahí otra vez haya esperanza de salvación y venga el Mesías, venga el Señor Jesucristo. Pero el resto pereció, dice la Biblia, el resto pereció. Así estaba ya el pecado delante de Dios. Así estaba el pecado delante de Dios. Entonces, hermanos, debemos recordar, como les dije, podemos olvidarnos de nuestros hijos de la escuela, podemos olvidarnos de muchas cosas, pero no olvidar de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos sacó. Y uno puede aquí argumentar, pero en mi caso, yo crecí tranquilo en mi casa, puede pasar. Yo no fui asesino serial. Yo tuve una conducta normal en mi casa. El problema no es la conducta, el problema es la naturaleza, tu esencia. La naturaleza caída es el problema. Igual irías al infierno
igual irías al infierno. Porque no es por buena conducta. Amén. No es por buena conducta. Si vos desde que te acordás de tu infancia hasta ahora decís, tuve una vida tranquila, jugué, fui un poco cabezudo, trabajé, estudié, igual irías al infierno. Igual irías al infierno porque no pusiste tu fe en Cristo Jesús. Te atajaste de tu buena obra. Querés hacer valer tu buena conducta delante de Dios. Cuando el Señor dice, no hay justo ni aún uno. O sea, ni ese muchacho o chica que se portó bien toda la vida no es justo delante de Dios. ¿Se está entendiendo? Es la naturaleza el problema. La naturaleza caída. Para Dios, un asesino serial y un hombre que se comportó básicamente bien es igual para Dios. Es igual. Si Cristo no les perdonó sus pecados, se van al infierno igual. Uno practicando todos los pecados habidos y por haber, y otro con un buen comportamiento, igual se iría. Porque Dios no califica a alguien por las obras. Tiene que ser justificado por el Señor. Tiene que ser perdonado sus pecados. Versículo 3. Y aborreciéndonos unos a otros. Hasta ese punto llegó la maldad del hombre. Hacemos daño, hermanos. Hacemos daño. ¿Cómo puede ser que una mujer, por ejemplo, está en la parada de bus sacrificada, está esperando el bus, pobrecita, está con su carterita, se va a trabajar en la oficina, temprano, vienen dos personas con una moto y le rompen toda la cara y le patean y le sacan la poquita plata que tiene el celular y le dejan desfigurada o en silla de ruedas? ¿Cómo puede ser eso, hermanos? ¿Cuál es la respuesta a eso? Aquí está. Viviendo en malicia, aborreciéndonos unos a otros. Hay odio en el corazón del ser humano. Hay odio. Odio a Dios y odio a las personas. Pablo dice que nosotros éramos así. Tal vez muchos de nosotros no reconocemos o no entendemos esto al principio o decimos, no es tanto así, pero quiero que examines más tu corazón todavía. Como dice un hermano, si se pudiera poner tu mente y todo lo que pensaste desde que naciste hasta acá y se pudiera proyectar, ¿podemos proyectar? Hacemos un sorteo. Y gracias a Dios no funciona hoy la tele. Pero si se pudiera proyectar lo que yo pensaba e hice en oculto, saldríamos todos asustados de nosotros mismos. Entonces esa es la prueba de que no vas al cielo. Esa es la prueba. De que estás descalificado. A no ser que Cristo te perdone. A no ser que Cristo te justifique. Y vamos al último punto. Versículo 4 al 7. Lo que debemos recordar es que el Señor nos ha salvado por gracia. Eso es lo que dice versículo 4 al versículo 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a ver el versículo 4. Hermanos, estamos condenados.
condenados. Piensen en eso. No había solución. No había solución. A veces decimos, para todo hay solución. Para esto no había solución. Pero el plan redentor del Señor desde antes de la fundación del mundo se puso en marcha. Se puso en marcha. Y fíjense lo que pasó el versículo 4. Se manifestó la bondad de Dios. Hermanos, Dios mostró su amor al mundo de muchas formas. Podemos hablar de una gracia general o gracia común, que le llaman los teólogos. ¿Qué es la bondad de Dios a pesar de que somos pecadores? ¿Cuál es la gracia común? La salida del sol, el agua, el trabajo, la comida, el aire que respiramos, la salud, la gracia común. Todos la tenemos de una u otra manera. Toda la humanidad de una u otra manera. Sale el sol para todos, como se dice. Jesús dijo, el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos y pecadores. Una gracia común para todos. Y luego se manifestó la gracia especial. Fíjense lo que dice el versículo 4. Se manifestó la bondad de nuestro Salvador. El Señor mostró toda su bondad y plena bondad en Cristo Jesús, enviando a su Hijo Jesucristo. La prueba más grande del amor de Dios por los pecadores es enviar a su Hijo Jesucristo, Juan 3:16. Esa es la prueba de amor. Algunos están en figurillas, ¿verdad? Como se dice, o están en, ¿cómo se dice?, en problemones. Y escuché que algunos dicen, Señor, si verdaderamente existís, ¿verdad? Y es una mala oración. Conseguime trabajo si verdaderamente existís y te voy a creer. Ah, estás condicionando a Dios. Dios existe, hermanos. Dios es. Y Dios ama. Amén. Nadie necesita pedirle una prueba de amor a Dios. Dios ya lo dio. Enviando a su Hijo Jesucristo. Dios no te va a amar más de lo que ya te amó. Ya te probó que te ama. Fíjense el versículo 4. Se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Nuestro Salvador con mayúscula. Es Jesucristo, hermanos. Es Jesucristo. Dice Thomas Watson, un predicador inglés. Esta es la maravilla del amor de Dios al adoptarnos, dice. Nosotros necesitábamos a un padre. Él no necesita hijos, pero nos adoptó. Pero nos adoptó. Nosotros sí le necesitamos. Dios no nos necesita, pero su prueba de amor fue esa. Nos adoptó como hijos. Amén. Nos amó, nos adoptó, nos perdonó. Dice en Efesios 2:4, cuando en Efesios 2:1 dice que éramos muertos espirituales, estábamos muertos, practicábamos los pecados. ¿Y qué dice en Efesios 2:4? Pero Dios, que es rico en misericordia. Y Martin Lloyd-Jones, también un predicador inglés ya fallecido, se quedó asombrado con Efesios. Es una de las cartas que a todos los pastores les gusta Efesios. Y Efesios 2 más todavía. ¿Verdad? Lo que éramos y lo que somos en Cristo. Y cuenta que Martin Lloyd-Jones se tomó 230 sermones de Efesios. Predicó Efesios en 230 domingos. Porque había mucho para decir. Mucho para decir. Y dice que predicó Efesios 2:4, pero Dios, no sé cuántos domingos, solamente pero Dios. Así se llama la predica, pero Dios. Y se iba. Porque estaba asombradísimo de lo que éramos y de lo que hizo Dios.
¿Cómo puede ser que un Dios santo pueda perdonar a pecadores? Y bueno, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Fíjense el versículo 5 al 7, nos salvó. Se manifestó, fue enviado Cristo y ¿qué hizo? Nos salvó. Y bien claro dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Bien claro está que no es por obras. No por algo que hayamos hecho. No hay alguna obra que pueda justificarnos delante de Dios. Isaías dice que todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Él. El apóstol Pablo dice que ni si se quema vivo no podría recibir salvación. Ni si Él se pone como sacrificio Pablo mismo, si me prendo fuego, dice. Si entrego mi vida y le doy como sacrificio a Dios mi cuerpo y me prendo fuego, no sería salvo. No recibiría Dios ese sacrificio, no lo recibiría. Juan el Bautista dijo de Jesús que era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí, le estaba apuntando, presentación en sociedad. Aquí está el Cordero de todo el Antiguo Testamento. Todo lo que hicimos, todo lo que practicamos, todos los corderos que quemábamos, aquí está el verdadero Cordero. Los otros no quitaban el pecado del mundo. Había un perdón parcial nomás. Pero el que quita, desarraiga el pecado del mundo es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense lo que dice después, sino por su misericordia. ¿Se dan cuenta la forma en que Dios nos salvó? La misericordia fue. Por eso, hermanos, una correcta interpretación de la salvación es esta. La salvación es monergista. ¿Qué significa eso? Que solo Dios interviene absolutamente Él en la salvación. El hombre no tiene injerencia en la obra salvífica de un pecador. El hombre no puede intervenir, no puede intervenir. Es Dios el que abre el corazón de una persona. Es Dios el que abre los ojos. Solo Él. Él no pide una ayuda a la iglesia, ni a ningún hombre. Él no le pide ninguna ayuda. Dios hace la obra. Y el medio es el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio, pero Dios usa eso y Dios obra, Dios opera. Es Dios el único que da vida a los muertos espirituales. Él tiene exclusivo ese poder para salvar. Es monergista, es Dios. Por eso es por gracia y es por misericordia de Dios. Y la santificación, lo que viene después, es sinergista. Ahí sí el hombre colabora. ¿Qué es santificación? Los que ya son salvos ya empiezan a ser discipulados por la palabra, por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para conformarse a la imagen de Cristo, para parecernos al Señor Jesucristo en su carácter. ¿Se está entendiendo? Colaboramos no en la salvación, colaboramos en la santificación. Pero la salvación es del Señor y es toda del Señor, completamente del Señor. Entonces a la iglesia le debe quedar claro eso y no olvidar cómo nos salvó el Señor. Fíjense lo que dice el versículo 5. La forma, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Aquí hay una palabra importante, hermanos, que se llama regeneración. No fue un cambio de conducta. Dios no cambia la conducta para que alguien se salve. Dios cambia la naturaleza de la persona. Pablo habla de vida nueva o novedad de vida. Al que está en Cristo, nueva criatura es. El apóstol Pedro dice, los renacidos. Ustedes son renacidos, nacieron de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo,
tenés que nacer de nuevo. No le dijo, tenés que comportarte así, así, cambiar tus hábitos. No, nacer de nuevo, de cero. De cero. No es un arreglo de un corazón caído, es el cambio de corazón. Y esa cirugía, por decirlo así, solo la hace Dios. Solo la hace Dios. Fíjense lo que dice después, versículo 5. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Vaya conmigo a Ezequiel. Ezequiel, me gustaría abordar un chiquitito más sobre el nuevo nacimiento. Ezequiel 36. De hecho, en el Antiguo Testamento ya hacía esto Dios, el cambio de corazón. Dios ya hacía. Nunca fue por obras, siempre fue por fe. En el Antiguo y en el Nuevo siempre fue por fe, siempre fue Dios el que hace la obra. Ezequiel 36, versículo 25. Fíjense lo que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjense lo que dice el versículo 31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Todo eso lo prometió el Señor y se cumple. Se van a acordar de lo que fueron y se van a avergonzar. Y es verdad, hermanos. Nos avergonzamos de lo que fuimos, lamentablemente. Pero los verbos que están aquí en Ezequiel, fíjense 36, todo lo hace Dios. Esparciré, limpiaré, daré, pondré, quitaré, haré. ¿Qué hace la iglesia? Acordaréis. Nada más. Acordamos de la cirugía que hizo el Señor. Un cambio de corazón, un cambio de naturaleza. Y les quiero leer algunas características del corazón de piedra. ¿Cómo es un corazón de piedra y cómo es un corazón de carne? Un corazón de piedra es un corazón insensible, endurecido y se resiste a Dios. Un corazón de piedra rechaza la autoridad de Dios y prefiere seguir sus caminos, su propio camino. Un corazón de piedra no siente la necesidad de arrepentirse, no siente la necesidad de cambiar y permanece en sus pecados. Charles Spurgeon siempre da, y se usa mucho en la escuela dominical, la famosa ilustración del cerdito, ¿verdad? Del cerdo, que se le pone, se le baña, se le perfuma y se le pone 2 platos de comida. Piensen en una comida que les gusta a ustedes y pónganla ahí. Y el resto es la comida del chancho, tóxica, ¿verdad? De todo, basural, mezcla de todo. Lo primero que va a hacer el chancho es buscar un barro rápido, le pica todo el perfume, el jabón, el peinadito y el moñito acá le molesta y se va al barro y se empapa todo. Y luego va y come la comida esa que a nosotros nos daría asco solamente oler, pero el chancho está feliz. Naturaleza, según su naturaleza. Hubo un cambio de naturaleza. Paul Washer dice, el hombre pecador no ama al Señor, se ama a sí mismo, porque no está regenerado, no tiene conversión, no puede venir a Dios y no quiere venir a Dios. Por lo tanto, si alguien va a creer en Dios, primero debe nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo debe soplar aliento de vida
primero. Esa es la conversión. De hecho, está en su libro La conversión verdadera. La conversión verdadera. Y un corazón de carne se llena de amor, de compasión, de misericordia, refleja el carácter de Dios y sus acciones. Y está dispuesto a arrepentirse y volver a Dios con un corazón contrito y humillado. En conclusión, hermanos, nos podemos olvidar muchas cosas importantes, pero de lo que eras y de Cristo no nos debemos olvidar. No nos debemos olvidar. Deuteronomio 5 le dijo Jehová a Israel cuando los liberó de Egipto: acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que Jehová te sacó con mano poderosa y brazo extendido. En Éxodo 20 le dice Dios a Israel: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Eras esclavo, no te olvides, eras esclavo. Ahora sos libre. Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es el salmo que más me gusta, hermanos. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de sus beneficios. ¿Cuáles beneficios? Fíjense lo que dice después: Él perdona tus iniquidades, Él sana tus dolencias, Él te rescata del hoyo tu vida y Él te corona de favores y misericordias. Una ancianita, es viral, lo pueden ver en YouTube, una hermana en Cristo, 88 años, está con Alzheimer, dice su nieta, creo que es, le filmó. Se hizo viral cuando le hicieron varias preguntas a la ancianita y le estaban filmando. Y le dicen a la ancianita: ¿me puedes decir cuál es la dirección de tu casa? No sé, dice la ancianita. No sé. ¿Me puedes decir qué color de camisa usaste ayer? No sé. Alzheimer, no se acuerda. No sé. ¿Qué comiste hoy en el almuerzo? Comí comida rica, dijo, pero no sabía cuál era, pero se ve que por el gusto. Era rica, pero no sé cuál es, no sé qué comí hoy. ¿Conoces a Linda? Le dice a su hija. Y lo triste es que le dice: no sé quién es Linda, no sé quién es. ¿Conoces a Paul? Su hijo. No conozco a ningún Paul. Wow. ¿Conoces a Jesús? Y la ancianita dice: sí, Él es mi Salvador y vive en mi corazón y me llevará pronto a casa. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el recordatorio, Señor, que vemos a través de esta carta, Señor. Perdona nuestros pecados, perdónanos si somos oidores olvidadizos, si nos olvidamos de tu palabra, de tu gran salvación, de lo que éramos, nos olvidamos de ser agradecidos. Podemos olvidarnos de muchas cosas, pero no permita, Señor, que nos olvidemos de ti, Señor. No permita, Señor, que nos olvidemos de cuán grande fue el amor, y es el amor tuyo por nosotros, Señor. Que nos salvaste no por nuestras obras, sino por tu misericordia, por tu gran amor, por tu compasión. Si estamos aquí con una Biblia, estamos con un corazón en paz, estamos perdonados, es porque ha sido tu gran amor sobre nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Tú diste tu vida, toda tu vida por nosotros, a pecadores que no merecen nada de ti, solo el castigo eterno, Señor. Si algo merecemos de ti es justicia, castigo, pero tú no nos pagaste conforme a nuestras obras, sino que derramaste tu gran amor en Jesucristo.
nos diste tu propio Hijo, Señor. Qué ingrato que somos, Señor. Tenemos que agradecer, Señor. Enséñanos a agradecer aún en los momentos malos de la vida. Enséñanos a agradecer aún en las persecuciones y tribulaciones. No solamente cuando todo está bien. Que nuestro corazón sea agradecido todo el tiempo, Señor. Y que no te olvidemos jamás de lo que hiciste y haces en nuestras vidas. Toda la gloria sea para ti en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.